Continuar con el tema de la semana pasada acerca de la obediencia. ¿Por qué 2 semanas seguidas? Bueno, principalmente porque creo que es un tema tan amplio y tan complicado a veces para nosotros que se requiere más de una semana y necesitaríamos más, créamelo. Mi hijo cuando ve la predicación y la imprime dice, ¿cuántas hojas traes? Pues lo siento, es lo que creo mínimo necesario para poder agradar al Señor y poder comprender lo importante que es la obediencia. Creo que todos hemos batallado con el tema de la obediencia. Yo creo que escuchamos la voz de nuestros padres desde chicos llamarnos la atención. Y cuando nos dicen el nombre completo, todos nos ponemos así como que, híjole, ahora sí se puso grave esto. Nuestra vida se ha marcado, hermanos, aunque no lo creamos, por cuánto hemos obedecido a nuestros padres, a las autoridades, a nuestros maestros, pero principalmente a Dios. ¿Qué tanto hemos obedecido? Y es que no está en nuestra naturaleza obedecer. La palabra dice que todos al nacer, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y que antes de conocer al Señor, dice la palabra, somos hijos de desobediencia. Y es que si no se corrige esto, hermanos, nuestra capacidad de obedecer desde chicos, va a llegar un momento en nuestras vidas que vamos a cosechar los frutos de lo que sembramos. Usted puede ver a jóvenes o aún adultos que batallan muchísimo para poder obedecer. Gente que entra a un trabajo y lo pierde inmediatamente. ¿Por qué? Porque no puede, nunca fue enseñado a obedecer. Gente que tú la ves batallar toda su vida para poner orden en su familia, en sus finanzas, en sus relaciones. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecer. No aprendimos. De pequeño nos pasamos la vida siendo rebeldes, siendo altaneros, soberbios. Y cuando alguien llega con autoridad sobre nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Batallamos tanto. Y es que simple y sencillamente nos formamos y crecimos pensando que podemos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia. No nos queremos someter. Y en un mundo como este, en que todo es relativo, imagínense, ahora resulta que lo que es bueno para ti, puede que no sea bueno para mí. No hay absolutos. La gente no quiere que nadie le diga qué hacer. El otro día estaba escuchando una canción muy famosa. Fíjense nada más, esto respecto al matrimonio, que dice, nuestro amor no depende de un pacto. ¿Qué ole? O sea, el matrimonio, las relaciones, y entendemos que el matrimonio es un pacto. Dios dice que es un pacto. La gente no lo quiere aceptar. Quiere vivir el matrimonio a su manera, con su inteligencia, como ellos dicen. Y al rato se cosecha lo que se sembró. Actualmente usted lo sabe. ¿Cuántos de sus amigos y familiares no están pasando por un problema de divorcio? Fíjese lo que dice la Biblia, Romanos 3, del 10 en adelante. Fíjese lo que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción del ser humano. Y así somos todos, absolutamente todos. Imagínense si no desde una temprana edad conocemos la palabra de Dios y empezamos a aprender la obediencia, ¿qué resultará con el tiempo? Leí una ilustración y creo que eso nos va a ayudar para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Se trata de, si se fijan al principio puse a un surfista y la ilustración es la siguiente. Imagínense que esa ola tremenda es la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo que nos está moviendo. Imagínense que usted es el surfista ese que va ahí en la tabla. Si usted en desobediencia quiere girar hacia un sentido contrario, hacia donde va la ola, ¿qué cree que le vaya a pasar? Va a usted salir volando. Así pasa en la vida, hermanos. Yo conozco y sé de muchas personas, aún cristianos,
que sabiendo la voluntad de Dios, se rebelan contra Dios. Saben que la ola va en un sentido y dicen, no, yo prefiero ir para acá. Todo creyente que no se somete a Dios, que no obedece a Dios y que está dispuesto a ceder su control al Espíritu Santo, lo único que va a encontrar va a ser voltereta tras voltereta. Y no es culpa de Dios. En Gálatas se nos dice, no se engañen, no engañen a Dios. Lo que el hombre siembra, cosecha. Si usted siembra desobediencia, cosechará problemas, relaciones frustradas, negocios mal hechos, familias desunidas, rebeldía contra Dios, amargura. Todo eso usted va a cosechar. No se necesita ser un genio para entender esto. El problema aquí es que, como creyentes, tendemos a querernos ir contra la ola. El Espíritu de Dios nos redarguye y nos dice, oye, repara eso, no hagas eso, abstente de eso, no prendas, no veas, no oigas, no. Y uno dice, no importa que la ola esté 20 veces mayor que yo me voy a girar en otro sentido. Se lo advierto, usted va a salir volando y se va a caer de la tablita. Y después no se vale decir, es que nadie me dijo. No, sí nos dijeron. La semana pasada hablamos que la obediencia se refleja por el amor que tenemos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vimos claramente que no es lo mismo amar que querer. Puede ser que queramos a Dios, pero amarle requiere de obediencia. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que creo que va a poder cerrar el círculo. Es nuestro carácter, nuestra persona como cristianos. Necesitamos aprender a obedecer. La obediencia no es algo que nos salga naturales. Créamelo, no es. La obediencia se aprende. Y nosotros, Dios mismo está comprometido a formar en nuestro carácter el carácter de su Hijo. Por lo tanto, tenemos que dejar nuestra soberbia a un lado y someternos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ayúdenme a orar. Vamos a pedirle ayuda a Dios y que Él sea Él el que nos enseñe, el que nos guíe y el que nos muestre qué cosas tenemos que hacer y cambiar con nuestras vidas. Por favor, incline su rostro, vamos a orar. Dios amado, Padre eterno, soberano, te damos muchas gracias por la oportunidad de escudriñar las Escrituras, de poder llegar a ti y escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Te suplico que utilices este tiempo, este estudio, esto que voy a decir, Padre, para que nosotros todos nos sometamos a tu palabra, nos humillemos delante de ti y reconozcamos que necesitamos cambiar, que no es la obediencia lo natural en nosotros, sino por el contrario, la rebeldía, y que estamos siendo transformados por tu Santo Espíritu y tu palabra, y que necesitamos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, Señor, y que lo que aprendamos realmente haga mella en nuestra forma de pensar y de vivir. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el primer punto que quiero que veamos que la obediencia es el rasgo distintivo de la fe. Allí en Hebreos 11 se nos hace un listado de los héroes de la fe. Lo primero que quiero que vea es que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos 11:6. El problema aquí es que cuando nacemos, les decía, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos aleja de Dios. El primer punto que tenemos que entender, y eso va para aquellas personas que hoy nos estén visitando o alguien que les sea novedoso esto, es que debemos de obedecer el Evangelio. Debemos de obedecer a Dios y reconciliarnos primeramente con Dios. Si nosotros no nos reconciliamos con Dios primeramente, nunca vamos a poder obedecer. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aquí se nos dice que debemos ser rociados con la sangre de Cristo. Es la única manera en que podemos ser reconciliados con Él. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que creer el Evangelio. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Segunda de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Todo aquel que no obedece el Evangelio tiene este destino asegurado. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, siempre nos quedamos con el 3:16, pero vea lo que dice el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Una vez reconciliados, hermanos, podemos realmente obedecer. Cuando usted ve la lista ahí en Hebreos 11, de gente como David, Moisés, José, Jacob, Rahab, Sara, todos estos héroes de la fe, uno diría, bueno, ¿cómo fue que entraron en esa lista? Por simple amor y obediencia a Dios. Es eso, amor y obediencia a Dios. Todos los creyentes auténticos, todos los que hemos creído, nos hemos reconciliado porque hemos obedecido el Evangelio. Se nos ha declarado el Evangelio y hemos obedecido. La demanda de Dios es muy clara, arrepiéntete y cree. Dicho esto, ya podemos entonces comenzar nuestro camino a aprender la obediencia. La obediencia se aprende, hermanos. Hebreos 5, 7 al 8. Por favor, si lo tiene ahí, es un pasaje que bien haríamos en subrayar en nuestras Biblias. Hebreos 5, 7 al 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice ahí? Aprendió la obediencia. ¿Se da cuenta de eso? Una vez que nosotros somos hijos de Dios, que nos hemos reconciliado, hay ciertos aspectos de la obediencia que tenemos que entender. El primero y trascendente para todo esto es que no nacemos con una capacidad natural de obedecer. Por el contrario, nuestra naturaleza nos lleva hacia la rebeldía. A unos más, a otros menos, dependiendo de nuestro temperamento, pero todos tendemos a la desobediencia. Uno de los aspectos más sorprendentes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que dice ahí en Hebreos, poquito antes, que Él vino para ser nuestro sumo sacerdote e interceder por nosotros. La cuestión aquí es que Cristo, siendo Dios mismo, nunca jamás en la eternidad pasada tuvo que obedecer a nada ni a nadie. ¿Se da cuenta de eso? Yo cuando leí por primera vez este pasaje dije, Cristo aprendiendo algo. Pero después recordé que en Cristo hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y nuestro Dios, digo allá atrás, nunca tuvo que obedecer absolutamente a nada ni a nadie. Pero cuando vino a la tierra, se humilló, dice la palabra, y obedeció al Padre. Y aprendió la obediencia. Porque Él experimentó todo tipo de problema y circunstancia como lo hemos vivido nosotros. Hambres, problemas familiares, críticas, chismes, que le gusta. El juicio que le hicieron fue totalmente injusto, fue golpeado, fue humillado. Hubo que pasar por todo eso y lo hizo por obediencia al Padre. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, lo que quiero que usted entienda es esto. La obediencia es algo que tenemos que aprender. No es algo que nos salga natural, no es algo que sea propio de nosotros. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor, tu Señor, aprendió obediencia. Si Él aprendió la obediencia, ¿por qué nosotros podemos ponernos altaneramente y decir, no, a mí no me digan qué hacer? Yo me mando solito. Mire, hay un pasaje muy interesante respecto al carácter de nuestro Señor. Está en Mateo 11:29. Antes le quiero compartir lo siguiente. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino a servir. Y con esa mentalidad es que le comparto el siguiente, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Usted no va a encontrar en todos los evangelios ningún pasaje en que el Señor mismo describa su carácter como Mateo 11. En Mateo 11 el Señor dice claramente, ¿saben qué? Yo soy manso y humilde. Y pareciera que es ofensivo. Una vez escuché a un cristiano, no, es que yo soy manso, pero no, ya sabe la otra palabra, ¿no? Y recuerdo mucho cuando lo dijo porque dije, bueno,
¿Cómo es posible que nuestro corazón pueda torcer las cosas de esa manera? Una vez compartí este pasaje con unos jóvenes y busqué lo que era manso. Manso da la idea de ser dúctil, ¿sí? Cuando un material es dúctil, usted lo puede llevar y hacer de muchas maneras. Hay materiales que son dúctiles y hay otros que no lo son. No sé, Margarita, que trabaja con tantas cosas para los dientes, supongo que debe ver que hay materiales que se prestan para hacer ciertas cosas y otros que no. Un creyente manso, o sea, que es dúctil, que es moldeable por el Señor. Un cristiano que no es manso, lo único que hace es un material duro. Y el Señor va a trabajar con usted. Si usted es duro, créame que el Señor, en lugar de hacerlo así, va a ser con cincel y martillo. Nosotros decidimos. La otra palabra, humilde, se refiere a tener un sano concepto de quién es Dios y quién soy yo. Yo me someto a Dios. Él está allá, yo estoy aquí. Cuando una persona no es humilde, lo único que pasa es que está cambiando las cosas. Se está poniendo por encima de los demás o por encima hasta de Dios mismo. Mire, cuando dice de yugo, yo no he ido mucho al campo, la verdad, pero lo que leí es interesante. Los bueyes, ¿sí? Cuando dicen que el yugo, bueno, por lo regular ponen un buey anciano ya corridito con un joven. Y la idea es que el joven poco a poco se someta al ritmo, al trabajo, a la idea que tiene el que ya está experimentado. Si ponen el yugo, que es un pedazo de madera grande, ponen a los dos animales. La idea es que el joven se haga la forma del que ya sabe. Si el joven se pone rebelde y no quiere, va a ser arrastrado por y le va a doler porque están unidos. Lo veo así. El Señor utilizó esta ilustración para nosotros, hermano. Es como si el Señor te dijera, ¿sabes qué, Héctor? Yo sé de qué se trata la vida. A mí no me vas a venir a contar. Yo ya pasé por esto. Yo ya sé lo que es obedecer a Dios y vivir para Dios. Yo ya pasé por esto. Si tú te quieres desunir de mí, te quieres ir por allá, te va a ir mal. En cambio, si tú te quedas cerca de mí y aceptas mi yugo, mi guía, mi camino, te va a ir bien. Obedece, no seas rebelde, sé manso y humilde. En un solo versículo nos explica lo que es realmente el sentido de la obediencia. Ser manso y humilde, aceptar el yugo del Señor y obedecer. En lugar de estar buscando tu camino, tu sabiduría, tu inteligencia, tus capacidades. Pareciera que no es difícil de entender, pero de vivir. Es importante entonces que veamos que Dios quiere que tú y yo obedezcamos, que nos sujetemos al yugo del Señor, sin repelar y sin querer hacer nuestra voluntad, sin escuchar lo que Él quiere. Ahora, formar el carácter cristiano no es fácil. Sería una mentira decir a todos, es muy fácil, la vida cristiana, ¿vieras? Fácil y con la zurda. No es así. Fíjese lo que dijo Pablo en Romanos 7, 15 y 17. Romanos 7, 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque imagínense si no hubiese ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este pasaje es una declaración sumamente honesta de un hombre que alcanzó un nivel espiritual impresionante. Si Pablo dice esto, imagínese usted y yo, ¿cómo estaremos? Y lo vivimos diario. Lo que queremos hacer, no es lo que hacemos no es lo que queremos. Hacemos regularmente lo que nos gana nuestra naturaleza, lo que nos gana el momento. Decimos palabras que no debemos de decir, pensamos cosas que no debemos de pensar, hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Pero nuestro corazón, con el Espíritu Santo, quiere agradar a Dios. Pero ¿saben qué? No hacemos lo que queremos, sino lo que nos gana en nuestra carnalidad. Nunca he conocido a un creyente que diga sinceramente, yo obedezco tan fácil. Nunca lo he conocido. Y si usted lo conoce, preséntemelo. Que me diga, no, yo he obedecido. Desde que conocí a Cristo, mira, facilito he obedecido. No. Transformar nuestro carácter es un gran desafío, hermanos. Uno muy fuerte.
Lo que vemos en Hebreos 5 se amalgama perfectamente con lo que vemos en Filipenses 2. Cristo aprendió la obediencia y se humilló a sí mismo. Usted quiere obedecer, aprender a obedecer, se va a tener que humillar. No hay de otra. Y va a ser con clamor y con lágrimas. La obediencia, hermanos, nos va a costar. Así como le costó al Señor. Allá en Getsemaní el Señor tenía en su corazón el deseo sincero de no pasar por. Dijo, Señor, si es posible, ¿se puede pasar esto? ¿Se puede? Y sufrió y lloró y ni modo. Dios dijo, tienes que pasar por esto. Y cuando Él se levanta de estar orando y de sudar 16 gotas de sangre, se levanta y dice, ¿sabes qué? Vámonos, derecho y sin dudar. Lo que tenía que pedir, lo pedí. Mi Señor tiene otro plan para mí. ¿Se da cuenta? Ahora, una de las cosas que más complicadas es cuando no queremos obedecer. Y pecamos y entonces nos rebelamos contra Dios y todavía nos ponemos duros, nos hacemos así, los indignos, ¿no? ¿Cómo es posible que nos pasen estas cosas cuando simplemente estás cosechando lo que sembraste? Actualmente hay muchas filosofías y en iglesias que hablan de una vida cristiana fácil, bendecida. Tú reclama, tú demanda, declara cosas que no son bíblicas, hermanos. Dios no es así. Hay que, como dice ahí, aprender la obediencia con lloro, con lágrimas, negándonos a nosotros mismos. Lucas 9:23, y decía así a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto se trata de renunciar a nuestros egos, a nuestros reclamos, de crucificar nuestro viejo hombre y someternos al nuevo. No es fácil, no es fácil, pero el Señor nos ha dado la muestra de cómo se debe de hacer. Entonces, lo que quiero que entienda es que tenemos que obedecer el Evangelio para poder reconciliarnos con Dios y después tenemos que aprender la obediencia día con día, humillándonos a nosotros mismos. Lo tercero que quiero que veamos es la obediencia nunca se debe de menospreciar, hermanos. La obediencia nunca se debe de menospreciar. Y aquí vamos a estudiar un pasaje muy conocido y muy famoso. Primera de Samuel 15. ¿Ustedes lo recuerdan? Uno regularmente ve Primera de Samuel 15 y pues es un pasaje muy triste. Muy triste porque ve a un hombre que fue ungido con el Espíritu Santo fracasar. Pero uno cuando ve, si usted lee el puro capítulo 15 dirá, oye, pero ¿cómo pasó esto? Es que hay que ir al 13 y al 14. En el 13 ya Saúl cometió un grave pecado contra Dios, desobedeció. Él ofreció el sacrificio, ¿sí? Samuel le dijo, oye, te vas para allá y me esperas. Y Saúl, viendo el ejército enemigo, dice, y la gente como que se empezaba a desesperar y se le empezaba a ir, dijo, ¿sabes qué? Esto hay que empezarlo ya. Y en el capítulo 13 él agarra, sacrifica, y entonces llega Samuel y dice, ¿qué hiciste? Pues estos se me estaban yendo, pues tuve que actuar. Y ofrecí el sacrificio. Y le dice, locamente has hecho. ¿Sabes qué? Por lo que acabas de hacer, se te ha quitado y van a poner a otro en lugar tuyo. Le dice eso en el 13. Pues en el 14, ¿qué creen? Otra vez el buen Saúl hace un juramento a los borras. Dice, no, ¿saben qué? No vamos a comer pan, mi ejército no va a comer pan hasta que ganemos la batalla. Pues ya sabrán, ¿no? Después de unas cuantas horas y sin comer, el ejército ya estaba como que, oye, ¿qué onda ya? No, pues es que el rey dijo que juró que si no ganamos, no comemos. Ándele pues. ¿Qué pasó? Que el ejército empezó a caer, lógico. Y en un extremo, ellos en su hambre, toman carne, no la desangran, la comen tal cual con sangre, cosa que estaba prohibida para el judío, y hay consecuencias. Lo que quiero es que vea esto, cuando llegamos al capítulo 15, ya el Señor, Dios, dijo, ¿sabes qué? Este hombre, en su corazón nomás no. Y lo que pasa en el 15 no es más que la prueba final para Saúl. Es la prueba, es la cerecita en su pastel de desobediencia. Por lo mismo, les digo, para entender el 15, tenemos que leer el 13 y el 14.
El 15 lo vamos a analizar. Fíjese lo que le pasó a este hombre y hay que aprender. Este hombre despreció la obediencia. Se le hizo fácil desobedecer. ¿Ok? Muy bien. Dice aquí, y de esto vamos a extraer algunas lecciones muy importantes, hermanos. Muy bien, 1 Samuel 15:3. Véalo en su Biblia o si no acá lo proyectamos. Dice, Samuel se le da órdenes de parte de Dios y va y se las comparte a Saúl. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Es muy complicada la instrucción? Si usted le dice, barre toda la nave, es toda la nave, ¿no? Si nos dicen, ¿sabes qué? Trapea toda la, trapeas. Si te dicen, pinta la pared, toda la pared, pues pintas toda la pared. Bueno. ¿Qué parte de toda no se entendió? No sé. Le dice, destruye todo. 1 Samuel 15, 7 y 9, un poco más adelante. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y fíjese lo que dice, y Saúl y el pueblo, ¿qué dice ahí? Perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Notemos que dice aquí que ambos, Saúl y el pueblo, tomaron la decisión de desobedecer, de manera clara y consciente, desobedecieron. Ahora vea lo que dice Dios respecto a Saúl. Saúl reprobó la prueba de la obediencia de una manera terrible, hermanos, espantosa. En el 10 y en el 11 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El buen Samuel todavía le dolió ver lo que hizo Saúl. Y aquí está la primera lección, la primera. Puedes engañar al pueblo, a tus amigos, a tus familiares y por último hasta a ti mismo, pero a Dios jamás. ¿Me explico? Samuel pensó que pudo haber engañado. Dice, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, señores. Aquí tenemos al rey lo guardamos, nos puede servir más adelante para algún trato, alguna cuestión. Y todo eso, lo bonito del ganado, nos lo vamos a quedar. Y el pueblo, este cuate, qué inteligente es, ¿no? En pocas palabras, Samuel pensó que podía engañarlos a todos. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Este hombre se ha vuelto en pos de mí. Saúl desobedece de una manera flagrante y después Samuel lo confronta. En el 15, del 13 al 15 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué le parece? Yo he cumplido. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, yo creo que ahí pasó saliva este cuate. De Amalec los han traído, bien, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero de lo demás lo destruimos, Aquí está la segunda lección, hermanos. No puedes descargar en otros la culpa por tu pecado de desobediencia. Yo he escuchado a muchos hombres y mujeres cristianos que le echan la culpa a la iglesia, a los líderes, a las denominaciones, le echan culpa a sus familiares, les echan la culpa a sus hijos, les echan las culpas a sus maridos, a sus esposas. Todos son culpables, menos ellos. ¿Conoce usted a alguien así? Y cuando les dices, oye, enfrenta lo que has hecho. Cuando tú lo confrontas, siempre hay una salida, una excusa. No es que pues ahí en la iglesia, pues que ver cómo son. No es que mis familiares, Dios me puso cada familiar que para qué no, mis hijos, no sabes. Unas balas perdidas, diría un amigo mío. La cuestión, hermanos, es que aquí abiertamente Saúl dice, ¿sabes qué? Ellos, yo, bien, ellos son los malos. ¿Y usted cree que va a engañar a Dios? No hay excusas, hermanos.
no van a servir. Pero prosigamos. El 20 y el 21. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Este cuate, ¿cómo me recuerda a mí? O sea, yo también, o sea, cuando desobedezco, diario busco la forma, no decir allá. Yo no lo hice, yo no fui. Y aquí está otra lección, una tercera lección. Un corazón soberbio siempre buscará excusas antes que reconocer su pecado. Y esto es terrible, hermanos. Algo que Dios no puede soportar es la soberbia. Y cuando nosotros le decimos, no he pecado, no he hecho ningún mal, lo único que le estamos diciendo a Dios es que sabes que tú eres mentiroso. Tú no sabes. ¿Tú qué sabes de lo que me pasa a mí? ¿Tú cómo sabes que no hice las cosas? ¿Cómo sabes? Y esto es terrible, hermanos. Cuando le decimos eso a Dios, Dios no lo puede soportar. Una persona soberbia, yo la semana pasada les decía de Pedro y de David, estos hombres tuvieron la capacidad de que cuando fueron confrontados con su pecado, cuando se dieron cuenta de que pecaron, iban con su Señor y decían, ¿sabes qué? Aquí estoy. Y a veces pareciera que nosotros, cuando la vida misma, las circunstancias, el Señor mismo procura que nos enteremos de nuestros pecados, de nuestra falta de obediencia, diario decimos, yo no fui, yo sí obedecí, yo sí hice las cosas bien. Oye, pero, no, es que pues las cosas son, pero en general lo hago bien. Pues sí, pero esto no está bien. No, o sea, las cosas hay que tomarlas tranquilas. Entiende por qué hice las cosas. Pareciera que eso fue lo que Saúl le quería decir a Samuel. Entiende cómo se dieron las cosas. O sea, el pueblo se me puso medio loco y pues tuve que hacerlo así, ¿no? Y algo que me asombra es que notó cómo hace referencia Saúl de Dios. Dice, ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Ya no era Dios de él. Y aquí viene el famosísimo versículo 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Digo, porque él decía que iba a sacrificar a todos los animales, ¿no? Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando ustedes le dicen, Saúl, ¿qué es lo primero que recuerda? Yo recuerdo esto. Y qué triste que te recuerden así. Recuerda uno a Saúl y se lo imagina perfectamente desobedeciendo. Es el legado. Usted y yo le dejamos un legado a nuestros hijos, ¿se da cuenta de eso? Usted y yo le damos un legado a nuestros hijos. Cuando las personas en los matrimonios, todo esto, desobedecen lo que Dios planea para el matrimonio y hay cosas muy difíciles, dejamos algo en nuestros hijos. Cuando nosotros no nos congregamos, no motivamos el estudio de la palabra de Dios en nuestros hijos, les dejamos un legado. Nuestros hijos ven la iglesia como algo opcional, la obediencia como algo que se puede o no se puede hacer. Cuando usted administra mal los bienes que Dios le da, por ejemplo, despilfarra y luego le llegan las cuentas y luego lo llegan a buscar y dígales que no estoy, y le llegan a cobrar o no sé, le ponen un sello ahí de que el embargado, y esas cosas se quedan en la mente de uno. Yo lo viví, yo creo que se los he contado, ¿no? Yo recuerdo que llegaba a la casa y de repente ya no veíamos la sala. ¿Qué pasó con la sala? Se la llevaron. Malas administraciones. Y esas cosas se quedan tan grabadas en uno, hermanos, que hoy cuando llega el estado de cuenta, veo la fecha de pago, es lo primero que veo. ¿Cuándo hay que pagar esto? Porque no quiero, o sea, se quedan cosas en uno. Saúl dejó un terrible legado, un recuerdo funesto. Así que miles de años después, tú y yo estamos hablando de lo que él no hizo, que fue obedecer. Dejamos un legado, hermanos, todos dejamos un legado. De estos versículos hay 3 palabras que a mí me llaman mucho la atención y quiero que analicemos para poder entender. Son la de rebelión, obstinación
y desechar. Rebelión viene de meri, viene de la raíz hebrea mará, que significa amargura o rebelión. Este hombre, esa rebelión es porque había algo malo en su corazón. ¿Se da cuenta? Cuando tú y yo desobedecemos es porque hay algo aquí en nuestro corazón que no hemos tratado. La siguiente palabra, obstinación, es de patzar. Tiene la idea de ser testarudo, arrogante, presuntuoso, insubordinado. ¿Qué le parece? ¿Tú eres insubordinado? ¿Te da trabajo obedecer a tus jefes, a la autoridad? Este hombre tenía eso. Era guapo, alto y dice que pasaba sobre el hombro de todos. Pero ¿saben qué? En su corazón había amargura, había insubordinación. No le gustaba obedecer. Por último, desechar. Maastá, la raíz de la palabra maca, que significa desdeñar, despreciar. Lo que resumo de este versículo es que este hombre rechazó la autoridad de Dios de manera arrogante y presuntuosa y despreció la palabra de Dios y la quiso suplir con actos religiosos. Y aquí está la cuarta lección. Dios nunca separará nuestros actos religiosos en lugar de la obediencia. Si piensas que vivir una vida religiosa, una vida de domingo, vengo, hago, ofrendo, me voy, canto, adiós. Si tú crees que esa es una vida cristiana, déjame decirte que no va a funcionar. A Dios no le va a complacer tu vida a medias. No funciona así. No funciona. No le funcionó a Saúl y no nos va a funcionar a nosotros. En Mateo 21, 28 y 31 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo es, te voy a decir una cosa que más vale que aprendas. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los solo religiosos y que solo buscan aparentar piedad nunca engañarán al Señor. Si tú crees que porque venimos aquí los domingos y pasamos un rato aquí juntos, podemos vivir nuestra vida allá afuera como queramos, desobedeciendo, eso no le va a agradar al Señor. No va a funcionar. Y tarde que temprano vas a cosechar. Y tarde que temprano te vas a enfrentar. Estas 4 lecciones que yo extraigo de este pasaje a mí me confrontan con una verdad. Podemos vivir un mundo de fantasía cristiana. Podemos vivir un mundo en que pensemos que somos realmente algo y no lo seamos. Y cuando el Señor nos discipline y nos corrija, vamos a entender que hemos malgastado nuestro tiempo, hemos malgastado nuestro esfuerzo aparentando ser algo que no somos o que somos a medias y hay consecuencias. El último punto, hermanos, la obediencia dependerá de cuánto conozcamos a Dios. Hay razones muy importantes para obedecer. Por ejemplo, glorificar a Dios, por supuesto, recibir bendiciones. Si usted quiere ser bendecido, hay que obedecer. Para dar testimonio a los incrédulos, porque los de allá solo van a conocer a Dios a través, no tanto de lo que digamos, sino de lo que hagamos. Ser un ejemplo para otros hermanos. Necesitamos ejemplos aquí en la congregación, hombres y mujeres que digan, mira, este cuate va más adelante de nosotros, hay que seguir. Tiene sus tropiezos, pero ¿sabes qué? Ahí va. Esos son hermanos valiosos. Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de nuestras vidas, deberíamos hacer lo que Él nos manda. Punto, se acabó. Yo veo mucho el que leemos la Biblia y pareciera que se lo está diciendo a otra gente. Como si fuera una historia para gente de otra época, ¿me explico? Me pasa mucho cuando estamos estudiando, compartimos un versículo que yo creo que es muy claro para nuestras vidas y parecía que lo leíamos como diciendo, uy, esto se debió haber aplicado a los griegos. Esos griegos eran de lo peor. Cuando dice, sed santos, porque no, eran terribles, esos cuates tenían que llamarle a las... Ahorita pues esto ya no se aplica para nosotros. Debemos de ser claros, hermanos. Solo se ama lo que se conoce. ¿Me explico?
Usted no puede amar a Jesús si primero no lo conoce y reconoce como Señor. Pero si no lo conoce de una manera práctica, pasando tiempo con Él, escuchando su palabra, por eso es que insistimos tanto en que tengamos un devocional. ¿Cómo va usted con sus devocional? ¿Tiene una vida devocional? ¿Aparta usted un tiempo diario para estar con Dios, para platicar con Él, para leer? ¿De veras, de veras? ¿Alguien aquí puede decir, sabes qué? Sí, yo sí aparto un diario, un tiempo y digo, Señor, quiero platicar contigo. Quiero que me enseñes, quiero que me digas algo, quiero realmente conocerte. Por eso insistimos tanto en nuestros grupos de estudio. Si usted cree que lo hacemos porque no sabemos cómo llenar las 4 horas de aquí a la comida, desde las 10 de la mañana, no es por eso. Es porque si usted no conoce a Cristo de una manera personal, nunca le va a amar. Nunca le va a amar. ¿Por qué cree que agarró a esos 12 hombres y los trajo con él? Él quería que realmente lo conocieran, que vieran quién es Él. Y de esa manera tener la capacidad de amarle al punto de entregarles sus vidas. De otra manera no se puede, hermanos. Si usted cree que porque venimos aquí un rato ya conoció a Cristo, no va a funcionar tampoco. Pasemos tiempo, enamorémonos de Cristo, veámosle como Él es, veamos su persona, su perfección, su misericordia, su bondad, cómo nos apapacha, cómo nos cuida, cómo cuando nos ve. ¿Usted piensa que usted está aquí por casualidad? Muchos de los que estamos aquí deberíamos estar en unas situaciones terribles, tal vez en problemas, en drogas, en un montón de cosas, no quiero, pero aquí estamos. ¿Y qué ha sido? ¿Usted? ¿Cree que ha sido usted? ¿Tiene usted familia, hijos, hogar? ¿Usted cree que eso es porque porque Cristo se ha apiadado de usted, porque le ha tomado y le ha cuidado? La paz que hay en su corazón, en su matrimonio, en su vida, lo bueno que hay en ella, se lo debe a Cristo. Él siempre está dispuesto. A ver, yo ya llegué a la cita, aquí estoy. Y lo dejamos plantado. Y podemos y tenemos la capacidad para conocerle más y mejor, a dedicarle tiempo a Él. ¿Por qué, hombre? Hoy hay partido a las 3. ¿O hay otra cosa mejor que hacer? ¿No cree? Piénselo. La obediencia está a la cabeza de todas las demás actitudes que tenemos como creyentes. El creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga. Si Dios dice algo, lo obedece. Esa es la idea. Lucas 11:28 dice, y dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. Yo ya tengo 30 años de creyente, ¿cómo ve? Conocí al Señor a los 19, estoy a punto de cumplir 48, significan 30 años. 30 años. Y de verdad les digo, ¿qué tanto he cambiado? ¿Qué tanto he obedecido? Y pareciera que en las iglesias se acostumbra mucho que los hombres mayores, las mujeres mayores dicen, no, yo ya, el evangelio, eso, son hombres que ya tienen 30, 40 años de caminar con el Señor. Y estos hombres y mujeres también, porque lo debo decir también las mujeres, en lugar de ser los primeros que digan, sí, vamos, echémosle ganas, no, que lo hagan los jóvenes. Yo ya cargué la carreta mucho rato, a mí me toca treparme y que me empujen, ¿no? Cuando mucho volteo y le digo, échenle ganas, ¿sí? Pero yo ya estoy arriba de la carreta, yo ya estoy arriba y la carreta la tienen que empujar los jóvenes. Hermanos, no hay jubilación cristiana, yo no la conozco. Y el Señor jamás, le aseguro, ha pensado que un hombre que tiene 30, 40 o hasta 50 años conociéndole, se suba a la carreta y nada más se siente. Al contrario, yo cuando estudié esto, a mí me reanimó la idea de, ¿sabes qué? Porque se acostumbra mucho eso lo de la jubilación, ¿no? Ya algunos he platicado, digamos, ya nos estamos acercando a la edad de la jubilación y empiezas a hacer cuentas y yo cuando las hago digo, no, ni le muevas, te falta mucho. Pero hay otros que ya lo dicen muy en serio, no, yo ya 3, 4 años, el 80% y si aguanto tal vez el 90% y calculo que entonces, y los viajes, y empiezan a agarrar planes de viajes y lo que van a hacer, y tú los ves y ya tienen un plan. Pero en cuanto a servir al Señor y a la vida cristiana, hermanos, no se vale. Se supondría que aquellos que han pasado más tiempo a los pies de Cristo deberían ser los que tienen una vida espiritual porque se han enamorado más de Cristo, conocen más de Dios.
Ya han pasado por tantas cosas que deberían ser los primeros en decir, ¿saben qué, hermanos? No nos desvirtuemos el evangelio, hay que compartirlo. Oye, no, pero que el edificio debe ser de 5. No, el edificio no debe ser. Las personas, el discipulado, las gentes. Y esas personas mayores son las que nos deberían de decir, ¿saben qué? Nos estamos desviando, tenemos que echarle ganas, ánimo, ustedes pueden, yo les enseño, yo les digo. ¿No debería ser así? Yo veo en el apóstol Pablo un hombre que después de 30 años de servir a su Señor, llegó ya al final y le decía a Timoteo, oye, tráeme los rollos porque quiero estudiar. En una cárcel, ¿eh? Y le decía a Timoteo, cumple tu ministerio, no le hagas al loco. ¿Ah? Esos son los hombres y mujeres que necesitamos. Hombres y mujeres que se han enamorado tanto de Cristo que le obedecen. Se han enamorado tanto de Jesucristo que dicen, ¿saben qué? No le hagan al loco, por aquí es. No se bajen de la carreta, nada más para gritar. Vamos empujándola todos juntos. ¿Me explico? Y desafortunadamente me ha tocado ver muchos hombres y mujeres cristianos que parece que están esperando que venga una generación atrás para ellos decir, sentémonos, que ahí vienen los jóvenes. Y lo que yo le digo aquí es, hay que obedecer al Señor. Y la vida de obediencia es toda su vida. Dios quiera, imagínese qué bello sería, que el último día de su vida usted todavía cantara, ofrendara, estuviera en un estudio bíblico, tuviera un grupo de oración, un grupo en su iglesia, en su colonia, que usted fuera de esos ancianitos, ¿le has tocado ver? Que agarran su Biblia y se le está deshojando de tanto uso. Que son los primeros en que dicen, ¿saben qué? Vamos a reunirnos porque... Y que los ves llegando con sus cochecitos y bajándose a paso lento. Yo los he visto. He tenido la alegría de ver hombres así, que tienen 70, 80 y a su pasito, con sus cosas, pero ahí están. Hermanos, necesitamos conocer a nuestro Dios. Y aquellos que tenemos más tiempo de conocerle, tendríamos que ser los primeros en empujar y motivar a otros. No conocer a Dios siempre traerá consecuencias. Una mala teología traerá un amor deficiente y por lo tanto una vida de desobediencia. ¿Lo ve? Una mala teología nos evitará amar a Dios y obedecerle. Si usted no conoce bien cómo es Cristo, cómo es Dios, posiblemente se amargue contra Él. ¿Sí? Al primer problema va a decir, Dios, Y yo lo que te puedo decir es que mientras más conoces a Cristo, sabes que Él es fiel, que Él no te va a abandonar. Si tú en tu cabecita piensas porque estás pasando un problema que Cristo te dejó y te abandonó y dijo, no, esto está muy, ahí nos vemos, que te dejó tirado ahí, estás muy equivocado, no conoces a Cristo, no sabes ni con quién estás tratando. Si conoces a Cristo vas a entender que Él jamás abandona, jamás traiciona, jamás decepciona, jamás te va a dar la espalda. Mientras más conozcamos a Cristo, el Cristo de las Escrituras, más le amaremos, más le obedeceremos. Si usted por el contrario se queda con el Cristo de los memes y de los grupos de WhatsApp, créame que ese Cristo, ese que le venden ahí, sí le va a decepcionar a las primeras de vuelta. Veo muchas frases bonitas que comparten, ¿no? ¿No? Y yo veo aquí cómo lo conocía Pablo, cómo lo conocía Juan, sus apóstoles, cómo estos hombres se enamoraron tanto de Cristo que dijeron, ¿sabes qué, Señor? Hasta la muerte. Entonces, una falsa teología, una teología errónea, nos va a llevar a no amar a nuestro Señor. Ese es un error, no conocer a Cristo. Y hay otro, con tener mucho conocimiento y obedecer muy poco. Eso también lo he visto. He visto hombres y mujeres que saben muchísimo, que te recitan versículos y versículos, pero su vida no obedecen, hermanos. Ese también es un grave error. Y hay un tercer error que yo he visto en las iglesias. Los sentimientos. Ponen a los sentimientos como la base para conocer a Dios. Si siento bonito, yo voy a esa iglesia porque yo siento bien bonito. Oye, pero no, pero salgo bien motivado. El cuate me prende. Vengo así desinflado como mono de feria.
de esos de aire que he visto en la calle que le hacen así, y salgo, pero tú puedes, eres lo máximo, campeón, arriba, hay que ir por ese auto, hay que ir por ese negocio, tus sentimientos, tus emociones, aquí tus emociones, y y los empiezan a inflar, y salen pero emociones, sentimientos, que se mueva el espíritu, que aquí el amor se da por conocer. Si usted quiere fincar su relación con Cristo en base a puros sentimientos, no digo que los sentimientos sean malos, pero si usted la quiere fincar solo en sus sentimientos, créame, tarde que temprano se va a desilusionar de eso. Ya lo rompí. Y entonces su obediencia va a ser fluctuante porque va a depender de lo que usted sienta. Hoy me siento tan triste, tan amargado, tan desilusionado. Oye, y el Señor dice, oye, no robes. Ay, no, mira, si me tomo esto me quito de un montón de problemas. Es un dinerito nada más. Lo agarro, le doy la vuelta y luego lo regreso. Y si no lo regreso, no mientas. Hombre, con esa mentira pues, me libro un montón de broncas y vueltas de allá. ¿Me explico? Los sentimientos no deben de ser la base para amar a nuestro Señor, sino el conocerle de manera íntima y personal a través de su palabra. Y eso nos va a llevar a obedecer. El Salmo 119, 97, con este versículo, es el último que les comparto, se los prometo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hay que amar, hay que enamorarse de Cristo y conocerle en su palabra, hermanos. Tengo algunas conclusiones. Sería un error mío, creo yo, pararme aquí y exponer todo esto y no concluir o cerrar la idea. Y creo que sería un error, y se lo digo abiertamente a usted, si usted después de escuchar esto piensa que usted puede hacer lo que sea y no aterrizar esto, aunque sea con una idea, quédese con una de las que les comparto o saque las propias, que sería lo mejor. Pero por favor, entiéndalo, tenemos que concluir algo, si no, vamos a pasar aquí el tiempo sin hacer nada. Nuestro carácter se transforma en la medida que obedecemos a Dios y todo comienza obedeciendo al Evangelio. Esa sería la primera. Usted está llamado a cambiar su carácter, a formar un carácter cristiano. La fe verdadera siempre se manifestará en amor y obediencia a Dios. Si usted lo quiere manifestar de otra manera, no le va a funcionar. Nacemos como hijos de desobediencia, así que debemos aprender a obedecer. Tiene que aprender, si se queda con eso me doy. Tenemos que aprender a obedecer. Aprender a obedecer. Por favor, recuérdelo. El yugo del Señor demanda que de nosotros mansedumbre y humildad. Así es, no es otra cosa. Una quinta, todos luchamos en esta vida con la desobediencia. Lo que Dios espera es que de corazón queramos siempre obedecer y que nuestro carácter cambie poco a poco. Usted va a fracasar, yo voy a fracasar. Pero lo que debe haber en nuestro corazón es una disposición a decir, sí, Señor, te obedezco. Saúl siempre será recordado por un ejemplo de desobediencia y fracaso espiritual. No por fallar, sino porque como nunca se humilló y por nunca arrepentirse. ¿Cómo queremos ser recordados? Como personas que nunca se humillan, nunca se arrepienten. Porque le digo, todos fracasamos. Rebelión, obstinación y desechar las características de los que no quieren obedecer a Dios. Rebelión, obstinación y desechar la palabra de Dios. Una falsa religiosidad jamás podrá compararse con la genuina y humilde obediencia a Dios por amor. Si usted vive una vida religiosa, no le va a bastar. El Señor, religiosos hay montones. Quienes amen a Dios, poquitos. Una mala teología nos impedirá amar y obedecer a Dios. Si usted no conoce a Dios por su palabra, difícilmente se va a poder enamorar de Él y difícilmente le va a obedecer. Tome una, medítela y esperemos que el Señor le ayude a cambiar ciertas cosas que todos tenemos que cambiar. Hay que aprender a obedecer. ¿Me acompaña en una oración para terminar, por favor? Oremos. Padre, ya en esta tarde, como iglesia, te queremos decir que te amamos, Señor. No de manera perfecta, no, lo entendemos. Estamos batallando con muchas cosas, todos de una manera u otra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto
a obedecer, a querer obedecer, a poner en una alta estima la obediencia, a no desecharla como la desechó Saúl, ni a dar excusas, ni a echarle la culpa a otras personas, ni a tu iglesia, ni a nadie, Señor. Reconocer que si desobedecemos es porque no te amamos, porque no te conocemos, porque no te ponemos en primer lugar, porque estamos nosotros en primer lugar, porque pensamos que tenemos la preeminencia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, por favor. De verdad, te necesitamos. No queremos acabar nuestras vidas como Saúl, dejando un legado de desobediencia a las personas que vienen atrás de nosotros. Y al final de cuentas, darte la cara a ti, porque te veremos cara a cara. Y cada cosa, y si tu palabra es muy clara, de cada cosa que hicimos, pensamos, de cada palabra, hasta de cada palabra ociosa daremos cuentas. Señor, ayúdanos, por favor, a no desechar, a no ser rebeldes, a no desechar tu palabra, a atesorarla. Ayúdanos. Una cosa que podemos hacer es tan simple como congregarnos, estudiar y motivarnos unos a otros a la obediencia. Una cosa tan sencilla como esa, que no seamos rebeldes, que no seamos hijos de desobediencia como lo éramos antes, sino obedientes y realmente comprometidos con las cosas que a ti te importan, con tu reino, con tu gloria, Señor. Ayuda a esta iglesia local, ayuda a las familias que aquí estamos, a los matrimonios, a los que tenemos todavía a nuestros padres, a ser obedientes a nuestros padres. Ayúdanos, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, de todas esas cosas que a ti te importan, que también nos importen a nosotros, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por